Es como dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, está hablando de Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es tan importante que usted y yo podamos entender que el Señor Jesucristo, siendo Dios, dice la Escritura en Colosenses, dice la Escritura que en Hebreos, que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Recuerde que nuestro amado Señor Jesús se conoce como el Hijo de Dios, 100% Dios, y como el Hijo del Hombre, 100% hombre. Por eso habitó entre nosotros. Pero el hecho es de que Jesucristo tuvo que humillarse y limitarse. Tuvo que, siendo Dios, no estimó el ser a Dios, el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tuvo que sufrir 33 años de su vida. Siendo Dios, siendo la plenitud de la deidad, se tuvo que hacer hombre. Y siendo hombre, tuvo que sufrir, porque estaba siendo limitada su deidad a hacerse hombre. Y después tuvo que sufrir la muerte en el Calvario. Y todo esto para salvarte a ti y para salvarme a mí. Todo esto debido a su plan redentor que el mismo Señor formuló, diseñó para salvar al hombre que había caído en el pecado, que había caído en caos, que había sido destituido de la gloria de Dios. Así es que en esta época, en esta temporada, muchos celebran tantas cosas. Muchos inclusive, siendo un poquito más bíblicos, celebran el nacimiento de Jesús. Pero la razón es que, como hemos dicho ya, no es suficiente hablar de Dios y decir que creemos en Dios, porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. Así es que tampoco es suficiente hablar de Jesús y del nacimiento de Jesús. Gloria al Señor porque el Señor Jesús nació, tenía que nacer. Pero lo importante es poder atar todos los cabos, toda la historia desde el principio hasta el nacimiento de Jesús y hasta la resurrección, la muerte, sepultura y resurrección, y después a su ascensión, a su resurrección para la justificación tuya y mía cuando creemos en Jesús y en su obra terminada, y después la eternidad y el propósito de Dios en Cristo para la iglesia, para el creyente nacido de nuevo. Así es que es una historia completa. Y recuerde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios habló. Y por causa de la declaración de su voz, de su palabra, creó al hombre. Varón y hembra los creó. Y le dio toda la autoridad, el señorío, el poder al hombre para que gobernara, habitara en la tierra, señoreara sobre la creación. La tierra es de Dios, dice la escritura, es propiedad de Dios, pero en otras palabras, dice, los cielos son del Señor y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Es decir, no nos pertenece la tierra, pero Dios dio el señorío al hombre desde Adán y su mujer para que señorearan, gobernaran. Pero, como dice la escritura, aquel que se sujeta, aquel que se presenta o aquel que se hace esclavo de otro para obedecerle en su voluntad, se convierte en esclavo de ese alguien. Romanos 6:16. Así es que Satanás, con astucia, a través de una serpiente, y vamos a hablar así, el diablo, a través de la serpiente, engañó a la mujer. Y aquí hay algo bien interesante, porque Dios hizo algo glorioso en el Edén. Dios hizo algo glorioso con el hombre y con la mujer, porque no solo los creó espiritualmente y no solo Dios estaba unido espiritualmente con el hombre, sino que Dios les hizo cuerpo al hombre y después formó a la mujer.
en la misma esencia, en el mismo ADN. De hecho, la palabra en hebreo que habla la escritura donde Dios abrió el costado de el hombre para sacar y formar de la costilla a la mujer, la palabra en hebreo tiene que ver con el ADN, tiene que ver con el genoma humano, es decir, no necesariamente Dios formó de un hueso a el hombre, pero lo formó de su genoma, de su ADN, de tal manera que el hombre y la mujer fueron creados de una manera gloriosa en espíritu. Dios estaba con ellos, era uno en su espíritu. Dios les hizo cuerpo, Dios los plantó y los sembró en el Edén, Dios los puso como señores y gobernadores de toda la creación, hizo algo maravilloso y glorioso. Pero cuando la serpiente se presenta, la serpiente no hace eh, importancia de la gloria que Dios había establecido en el Edén, porque la serpiente, siendo el diablo, que es príncipe de mentiras, que es padre de mentiras desde el principio, dice la Escritura, no ve lo bueno y lo bondadoso y la benignidad de Dios, sino las mentiras y el engaño para engañar y seducir. Así es que el hombre teniendo tanta gloria alrededor, fíjese cuántos si usted lee la escritura en Génesis, Dios creó todo árbol que da fruto para que el hombre comiera de él. Había 1000 árboles, 2000, 5000 árboles, no lo sé. Había un árbol glorioso en medio del huerto que era el árbol de la vida, para que el hombre se saciara y viviera alimentándose de todos estos. Dios tenía comunión con el hombre. Pero si el hombre piensa en la benignidad de Dios, una cosa limitante que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no va a tener significancia, no va a tener importancia. Así es que cuando nosotros estamos acostumbrados a observar, a ver la benignidad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, la magnificencia, la persona divina de Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, y todo lo bueno que ha hecho para con nosotros Dios, para con nosotros por gracia a través de Jesús y de lo que Jesús hizo por nosotros, entonces todo lo demás se hace sombra. Por eso cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, todo lo demás se hace sombra. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, es decir, en Jesucristo y su obra terminada, completa y perfecta, y la condición que ahora tenemos en Cristo a través de la fe, nuevas criaturas nacidas de nuevo en Cristo Jesús, restaurados, nuestro espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y el espíritu de Cristo se hace uno con nosotros. Así es que esto es para todo aquel que cree, pero cuando ponemos nuestros ojos en la benignidad y en la bondad y en la gloria de Dios, todo lo demás, cualquier necesidad, cualquier adversidad, se hace sombra al lado de la gloria, al lado de la gloriosa luz de Jesús. Y no es que vamos a decir que no existe la adversidad, que no existen los problemas, pero nosotros vamos a estar firmes en la roca que es Jesús, sabiendo que somos más que vencedores, que victoriosos para vencer cualquier problema, cualquier situación, porque de todas las situaciones que afectan al hombre, Cristo nos redimió y aunque en el exterior viene la adversidad y vienen las situaciones, pero Dios nos dio el poder, su mismo poder que le levantó entre los muertos. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio para vencer, para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Recuerde que nuestra vida está destinada a vivir en la gracia de Jesús a través de la fe. La gracia de Jesús tiene que ver con ser altamente favorecidos. Ahora, está destinada nuestra vida para vivir así, en lo mejor de Dios, pero depende de usted. No depende de Dios porque Dios ya hizo su parte, pero depende de usted que usted a través de la fe desee, camine, escoja caminar en la vida y no en la muerte. Así es que cuando hablamos de la esperanza y del futuro para usted y para mí, de lo que Dios destinó para nuestras vidas, tiene que entender que nosotros estaremos hablando palabras que aún no hemos puesto en nuestra boca. Estaremos creyendo palabras que aún no hemos puesto en nuestros corazones. Así es que cuando usted empieza a hablar la palabra de Dios y cuando usted empieza a concebir la palabra de Dios,
lo que usted va a causar es que la esperanza, que es una intensa anticipación del bien, que es una expectativa de la benignidad y la bondad de Dios que destinó para ti y para mí, y que podemos apropiarnos de toda esa bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo a través de la fe, entonces las circunstancias van a girar a nuestro alrededor sabiendo que tú y yo somos altamente favorecidos y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Así es que es muy importante que entendamos la bendición que ya hemos recibido en Cristo. Cuando ponemos nuestros ojos en la bendición, suceden estas grandes cosas y caminamos en ese favor y en esa gloria de Dios. Pero entonces la serpiente con astucia se presentó señalando lo negativo, no la benignidad de Dios, pero lo negativo. Y desafortunadamente la mujer consideró lo negativo y fue confundida y engañada. Y entonces el hombre y la mujer cedieron su voluntad y la autoridad y su señorío a la serpiente. Y entonces, lo hemos dicho, Satanás inició su operación. Es decir, Dios formó a Lucifer, pero cuando el hombre y la mujer cedieron su voluntad a obedecer a la serpiente, al diablo, entonces Satanás, la operación, la función, la persona de Satanás apareció en escena, fue formado en escena para tener el señorío y causar que este mundo viviera en mentira y en engaño. Y entonces el hombre dijo, Dios le dijo, el día que de este árbol comieres de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y la expresión en hebreo significa morir, morir. Así es que Dios separó su espíritu del espíritu del hombre y el hombre quedó separado de Dios en su espíritu. Y después era necesario que también el cuerpo del hombre muriera. Y aunque Dios no inculpaba el pecado de los hombres, no es que los hombres no pecaran, no es que los hombres no fueran considerados sus pecados para una eternidad, pero en vida no se imputaba, no se culpaba el pecado en vida, por eso los hombres vivían tantos años. Pero viendo en su plan redentor que el hombre era, por estar destituido de Dios, con tanta malicia, y era pecador y era perverso, Dios causó que muchos años después, a través de Moisés, viniera la ley para que la ley le hiciera saber al hombre que era pecador y que necesitaba un salvador, porque el hombre estaba pecando sin medida y el hombre no se daba cuenta que estaba haciendo mal contra Dios. Así es que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, Cristo Jesús está predicado. Y hemos dicho ya que Jesús fue necesario que fuera predicado a través de los hombres, porque el plan redentor tenía que ser ejecutado a nivel de los hombres. Dios no podía deshacer lo que ya había hecho porque Dios no puede mentir y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si Dios se retracta, si Dios dice, mejor vamos a volver a empezar, no es posible. Dios es íntegro y tiene que ser íntegro de acuerdo a las palabras, de acuerdo a su pacto. Y Dios dice, yo no puedo quebrantar mi pacto que he establecido. Así es que Dios por eso preparó un plan redentor. Dios ve todas las cosas, pero no decide a través del hombre. Recuerde que el hombre tiene un derecho que Dios le dio. Y este derecho es el derecho a decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Dios nunca va a forzar al hombre a creer en Jesús. Dios nunca va a forzar al hombre a hacer su voluntad. Y Dios va a respetar el derecho y va a cuidar el derecho del hombre a decidir, el libre albedrío del hombre, inclusive hasta el infierno. Si el hombre, por su voluntad propia, decide irse hasta el infierno, Dios va a respetar esa decisión. Dios no nos va a obligar, pero Dios preparó todo un plan redentor en Cristo Jesús para que el hombre sea motivado, sea el espíritu trate de convencerlo para que el hombre pueda tomar la decisión correcta. Así es que tuvieron que pasar 4000 años para que Jesús fuera predicado a través de los hombres y entonces Jesús nació. Y nació de una virgen y nació por la palabra incorruptible de Dios. El Espíritu Santo vino sobre María, que fue bendita, altamente favorecida, dice, entre las mujeres, no sobre las mujeres, pero entre las mujeres. Y entonces Jesús fue concebido por la palabra incorruptible de Dios, como lo dice la escritura en Pedro,
Y como lo dice la Escritura en Juan capítulo 1, la palabra era con Dios, la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y así es que entonces Jesús, Dios, se tuvo que humillar y después tuvo que ir a la muerte. Y en el Calvario, el Señor Jesucristo sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Vamos a ver ahora como dice Romanos capítulo 3 versículo 23. Este es un versículo muy conocido. Romanos capítulo 6 versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que como el hombre había pecado, así es que como el hombre había sido constituido con una naturaleza pecaminosa, destituido de Dios, el resultado de esto, todo hombre nacido de mujer, aún un bebé inocente, un bebé tierno, un bebé dulce, un bebé que es inofensivo, dice la Escritura, todos nacimos destituidos de la gloria de Dios, todos nacimos pecadores. De hecho, déjeme decirle algo y no quisiera que me malinterpretara. El único hombre sin pecado que no hizo pecado y no conoció pecado y no nació destituido de la gloria de Dios, sino que nació perfecto, es nuestro amado Señor Jesucristo. Inclusive María, la madre de Jesús, nació destituida de la gloria de Dios. Estoy hablando separada de Dios espiritualmente. Y nació en pecado, no por causa de que sus padres pecaron, pero por causa del pecado original de Adán, como cualquiera de nosotros nacimos. Pero Cristo fue perfecto. Pero entonces, por esta condición de los hombres, dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Escuché un testimonio de una persona que en Estados Unidos infringió la ley, infringió creo que una ley de tránsito. En Estados Unidos, muchas veces cuando alguien infringe la ley lo llevan ante un juez para que el juez dicte sentencia y de acuerdo a si es culpable o inocente, entonces el juez dicta sentencia y normalmente les cobran una multa o inclusive pueden ir a la cárcel. Así es que aquel hombre fue llevado a la corte para ser juzgado por su delito automovilístico, por su delito en el manejo, manejando, ¿verdad? En su auto. Y cuando llegó a la corte y se presentó el juez era su amigo, era muy amigo de esta persona que estaba siendo juzgada. Y entonces esta persona dijo, que, que bien me va a ir, porque como este juez es mi amigo, pues me va a ayudar para que no me culpen o inclusive para que me absuelvan de la situación de mi falta. Y entonces el juez, al ver los hechos, el juez, al ver las evidencias, dicta sentencia y dicta una multa de $500, digamos. Entonces, este hombre, el culpable se asombra, se entristece. Y entonces, cuando el juez se quita su capa de juez y sale del estrado y viene hacia con él, este hombre se entristece y le dice, pero ¿cómo es posible que tú siendo mi amigo no me ayudaste? Que tú siendo mi amigo no me libraste de esta culpa, no me libraste de ser condenado. Y entonces este juez, su amigo, le dice, mira, yo soy tu amigo, pero soy juez y no puedo faltar a la justicia. Esa es mi función, ese es lo que yo debo de hacer. Así es que es por cumplir la justicia tiene que llevarse a cabo, seas mi amigo o no seas mi amigo. Así es que por eso la justicia tuvo que entrar en acción y tú fuiste condenado de acuerdo a la justicia, de acuerdo al reglamento, porque infringiste la ley. Así es que este hombre seguía entristecido, pero aquel juez le dijo, pero ahora vengo a ti como amigo, como tu mejor amigo, y no te preocupes. Aquí está un cheque de $500. Yo voy a pagar en tu lugar. Voy a pagar la multa. Y de alguna manera o de otra, este es un ejemplo de lo que Dios hizo.
fue decretada justicia para todos los hombres, para ti y para mí, y fuimos hallados culpables. Y la condena es la muerte, sin excepción para todos los hombres, para ti y para mí, sin excepción, la muerte para todos los hombres. Y Dios dictó justicia y declaró muerte para todos los hombres porque faltamos a la justicia de Dios. Y entonces Dios en su plan redentor se hizo hombre y se convirtió en Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que murió en nuestro lugar, el Cordero, el Señor que es nuestro amigo fiel. Y como amigo fiel y lleno de amor, de compasión, de misericordia, y como Cordero sustituto, se ofreció en tu lugar y en mi lugar para pagar a la justicia de Dios por tus deudas y mis deudas, para llevar tus pecados y mis pecados, para llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros muertos a los pecados vivamos a su justicia. Dice la Escritura en Isaías 53 que el castigo para darnos paz el castigo para darnos paz a nosotros fue sobre Cristo. Cristo lo pagó, lo sufrió, se ofreció a sí mismo como sacrificio para pagar por nosotros. Y entonces causó que tú y yo fuéramos considerados, declarados inocentes, porque alguien más pagó por nosotros y este fue Jesús. Y siendo inocentes, declarados inocentes, ahora somos la justicia de Dios en Cristo, inocentes delante de Dios en Cristo. Y hemos dicho una y otra vez, ¿para quién es esto? Para todos los que creen, para todo hombre que crea, como dice la Escritura en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mire cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, por las cosas celestiales mismas. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, es decir, en la tierra, era sombra o era figura de lo que había en el cielo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. Es decir, Dios, cuando le hizo entender al hombre que era pecador y que su pecado era muerte, recuerde, Dios no consideró inocentes a los que vivieron antes de Moisés. Simplemente el pecado no se culpaba en su momento, en vida, sino tenían que esperar al juicio final. Pero cuando Dios le dio la ley a Moisés, por causa de la obstinación y rebeldía del pueblo de Israel, a Dios dio a entenderle al hombre que el hombre era pecador y que necesitaba ser salvado. Y por eso dio la ley para que el pecado fuera manifiesto, para que el pecado fuera expuesto. Y entonces Dios empezó a culpar al hombre de sus pecados e inclusive en vida. La ley era tan estricta que culpaba a los hombres en vida y por eso había maldición cuando se incumplía la ley. Nadie ha podido cumplir la ley jamás, excepto el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, que no solo cumplió la ley desde el principio hasta el final, sino que la hizo la perfección. Bueno, sino que la completó de tal manera que nos perfeccionó a ti y a mí, para que nosotros no tengamos la exigencia de cumplir la ley, porque Él nos salvó por gracias, sin obras, pero ahora Él puso en nuestros corazones su palabra. Y la justicia que era de la ley, ahora está en ti y en mí, si somos creyentes nacidos de nuevo, para caminar separados, apartados de Dios, honrándole a Dios en un sacrificio vivo continuo, apartados para Él. Así es que dice la Escritura, porque Cristo entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. Dice, Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como sumo sacerdote en el lugar santísimo, como lo hacían en la época de Moisés, o como lo hicieron después de Moisés también quedó instituido. El sacerdote tenía que presentarse y entrar al lugar santísimo para pedir
por los pecados de todo el pueblo y tenían que hacer sacrificios de animales y derramar sangre de animales. Dice desde el principio, pero ahora, en la consumación de los siglos, dice, se presentó Jesucristo una sola vez y para siempre, un sacrificio mismo, uno solo, para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Así es que nuestro amado Señor Jesucristo pagó. Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado tiene que ser sancionado y tiene que ser cubierto. Así es que Jesús tuvo que morir por los pecados de toda la humanidad, pasadas y presentes. Dios envió a su Hijo y lo hizo pecado. Dice la Escritura en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Por eso nosotros podemos alegrarnos y gozarnos al declarar que somos la justicia de Dios en Cristo. Y esto es que somos inocentes y que hemos sido justificados y que ahora Dios está en una relación perfecta con nosotros. Por eso Dios pudo enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. De otra manera no hubiera sido posible. Y Dios nos da la oportunidad de aspirar a que nuestra mente, nuestra alma, nuestro comportamiento pueda ser bendecido y caminar en la gloria de Jesús, como cuando Jesús estuvo en esta tierra, y aunque nuestro cuerpo pueda vivir en esa vida y en esa fuerza, en ese vigor, en esa salud y bienestar, como Cristo mismo vivió, a través de que nosotros renovemos nuestros pensamientos en nuestra mente y nuestros corazones por la palabra de vida de Jesucristo para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Ahora, fíjese cómo dice también Hebreos, pero ahora el mismo capítulo 9, pero fíjese cómo ahora del versículo 9 al 12 dice, todas estas cosas eran símbolo para el tiempo presente, todo lo que hacía Moisés y le fue ordenado a Moisés, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, es decir, eran cubiertos los pecados a través del sacrificio, pero los hombres tenían conciencia de pecado. Así es que dice la palabra que la vida está en la sangre. Por eso Jesucristo vino a entregar su vida, a derramar su sangre por ti y por mí. Dice eh, el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, haciendo referencia a lo que hacía Moisés, por eso habla de sumo sacerdote. Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice, y no por sangre de machos cabríos, como lo hacían en la época de Moisés y se quedó instituido hasta antes de Jesucristo, sino con su propia sangre entró una sola vez, siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Es decir, el apóstol Pablo, quien creemos que escribió Hebreos, está hablando a los hebreos para que entiendan esa simbología. No fue como en el Moisés o como lo hacían los sacerdotes, sino el sumo sacerdote, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, Hijo de hombre, ofreció su misma sangre en la cual está la vida. Y como Jesús era perfecto, Dios se tuvo que hacer hombre, y como era perfecto, su vida valía tanto, su gloria valía tanto, su perfección valía tanto, que pudo pagar no solo por el pecado y las deudas de todos los hombres, pero aún mucho más. Es como si aquel juez, en lugar de haber pagado $500 por la deuda de aquel amigo, hubiera pagado $5 millones para cubrir la deuda de aquel amigo. Es decir, la perfección y la gloria y la divinidad y la bendición que Cristo Jesús tenía en sí mismo y yendo a la cruz en lugar tuyo y mío, fue causa de que hubiera tanta abundancia de redención que no había manera. Dios no escatimó, sino envió a su propio Hijo, dice la Escritura en Romanos 8, y aún nos entregó todas las cosas para que tú y yo fuéramos redimidos sin objeción. La justicia de Dios fue satisfecha. Y no solo esto, sino que Dios restauró la autoridad y el poder que Dios le ha dado al hombre, porque le quitó ese señorío a Satanás, porque lo robó. Satanás tomó al hombre como si fueran rehenes. Y Cristo vino a hacerse, digamos, en la cruz del Calvario como un rehén, pero en su poderío y en su señorío y en su gloria, murió por ti y por mí. Nadie le quitó la vida, Él entregó su vida.
fue sepultado y resucitó con poder y gloria, venciendo y triunfando sobre los principados y las potestades y exponiéndolos públicamente, dice la Escritura, avergonzándolos para vencer, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y recibió toda autoridad, todo señorío y todo poder, restaurando al hombre, de tal manera que todo fue restaurado, y la bendición del nuevo pacto en Cristo es tan glorioso que el diablo ya no puede tomar más el poder que Dios le da al hombre que está en Cristo Jesús, porque Dios le dio ese poder ilimitado para gobernar el mundo al hombre en el principio, y Satanás se adueñó de esto, pero ahora no puede adueñarse del nuevo pacto en Cristo Jesús, porque fue hecho entre el Padre y el Hijo del Hombre, entre el Padre y el Hijo de Dios, en donde tú y yo, como hombres, somos beneficiarios a través de la fe. Y aunque si algún hombre, sea creyente o no creyente, osara o quisiera por voluntad propia ceder su voluntad al diablo, el nuevo pacto en Cristo Jesús sigue bendiciendo a tantos y a tantos y a tantos creyentes cuando caminamos apartados para Dios y caminamos en la fe del Hijo del Hombre, en la fe de Jesús. Y por último, mire cómo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice, y Él, dice, nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también estábamos nosotros en otro tiempo, porque vivíamos en las pasiones de nuestra carne, con una naturaleza pecaminosa. No conocíamos la justicia ni la verdad de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de pecado, hijos de ira, hijos de iniquidad, hijos del diablo. Dice, lo mismo que los demás, los que aún no creen en el Señor. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y Cristo, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Así es que Cristo nació para vivir. Cristo nació para morir, fue sepultado, resucitar para vida eterna. Por eso predicamos y hablamos de un Cristo vivo. Pero Cristo nació para que tú y yo pudiéramos tener vida. Él entregó su vida y murió, pero resucitó. No se quedó en aquella tumba, no se quedó en aquella cruz como muchos lo exponen hoy en día, pero Cristo nació para morir y resucitó para vivir, para que tú y yo podamos vivir en Él. Y dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice, Él nos dio vida, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos a través de la fe. La gracia no puede ir sin la fe. La fe no puede ir sin la gracia. La gracia y la verdad vino. La gracia y la verdad son uno. La gracia y la verdad son Jesús. Así es que yo no puedo predicar la gracia sin predicar la fe. Yo no puedo predicar la fe sin entender y predicar la gracia, porque no es por obras. Si predico solo la gracia sin caminar en la palabra, me voy a perder en mis pasiones, en mis deseos, porque entonces si no predico la fe y no camino en la verdad, voy a caminar en las mentiras de este mundo. Pero si predico la fe sin la gracia, voy a pensar que Dios me sigue poniendo objeciones y exigencias en la palabra para cumplirlas por obras. Y aquí es muy claro, y en la Escritura es muy clara la palabra, no solo en Efesios, en Gálatas, en Romanos. El mismo Señor Jesucristo hablando y diciéndonos que es por gracia a través de la fe. Es por gracia que si creyeres, todo aquel que cree, dice el Señor Jesucristo, al que cree, todo le es posible. Así es que dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura de Dios, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Así es que en esta época, en esta temporada, nos podemos alegrar y gozar de que Cristo, de que Dios nos amó de tal manera que Cristo se humilló haciéndose hombre y se humilló yendo a la cruz, no buscando su voluntad,
sino siendo obediente hasta la muerte, y Él entregó su vida. Si Cristo no nace, Cristo no puede redimirnos, Cristo no hubiera podido, Dios no hubiera podido rescatarnos. Dios se tuvo que hacer hombre para que en su condición de hombre, siendo perfecto, hubiera pagado a la justicia de Dios y pudiera despojar al diablo de la esclavitud en donde nos tenía. Colosenses dice que en Cristo Jesús fuimos trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así es que gloria y honra y alabanza. Gocémonos y alegrémonos en esta época y en todos los días de nuestra vida de que Jesús nació para entregar su vida, pagar por ti y por mí, y para darnos vida eterna en su nombre. Y ahora Cristo es un Cristo vivo. Cristo vive, está a la diestra del Padre y estamos tú y yo juntamente con Él a la diestra del Padre, sentados en lugares celestiales, esperando al término de los tiempos, y sabemos que el Señor Jesucristo viene por nosotros. Mientras tanto, tenemos un trabajo que hacer. Y esta época es una muy buena oportunidad para hablarle a muchos de que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, de que la Navidad es Jesús. Nació, dice la Escritura, y nacerá y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, para restituir al hombre, el hombre que había sido separado por causa del pecado original. Jesucristo aparece en escena para pagar por ti y por mí, salvarnos, y ahora convertirse en la oportunidad de ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por voluntad propia nosotros podemos decidir en el amado, en la persona divina de Jesús, y creer en su obra terminada, completa y perfecta, y en lo que Él hizo por nosotros. Recuerda, todo aquel que cree en Jesús nace de nuevo. Y no es que Jesús nazca en nuestros corazones, porque Jesús no se hace niño en nuestros corazones. La obra redentora de Jesús tiene con que Jesús nos hace nacer de nuevo y pone su espíritu en nosotros, pero Él es la plenitud de la deidad. Cristo Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra se hizo carne y tú y yo somos renacidos por la palabra incorruptible de Dios. Así es que cuando nacemos de nuevo, nosotros sí nacemos a una nueva creación en Cristo Jesús. Dios quita nuestra naturaleza pecaminosa y la hace morir en la cruz. Romanos 6:6. Y por eso dice la Escritura que todos los que creen, los que reciben a Jesús, los que son hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, no por nuestra, y solo necesitamos creer, no vamos a esforzarnos, no es por méritos. Creyendo, Dios nos convierte en hijos y nos da un nuevo espíritu. Efesios 4:24. Ese espíritu que Dios nos da para ser nuevas criaturas es un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, pero al mismo tiempo Dios envía el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, de tal manera que nuestro espíritu y el espíritu de Dios vuelven a ser como el principio, como cuando Dios creó al hombre, y hay una unidad perfecta, porque 1 Corintios 6:17 dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Así es que somos uno en Cristo Jesús, y el Señor ha habitado en nuestros corazones. El Padre y el Hijo, el mismo Señor Jesucristo dijo: el que me ame, mi Padre y yo le amaremos y haremos morada con Él. Así es que nos debemos gozar y alegrar en lo que Dios ha hecho por nosotros y en la oportunidad que Dios nos da para que le digamos a todos aquellos que no conocen a Cristo, que en Cristo hay salvación y vida eterna y que Cristo vive. Nació para entregar su vida y pagar por ti. Se humilló aún haciéndose en la condición de hombre, y estando en esa condición se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvarte a ti y a mí. Pero gloria al Señor que Él murió y resucitó y ahora vive para que tú puedas vivir y que tú puedas tener una garantía de eternidad, y que puedas también aspirar a que a través de la renovación de tu entendimiento por la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, puedas vivir en lo mejor de Dios en esta vida y que podamos cumplir el propósito, el cual es que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos precedan al arrepentimiento, es decir, cambien su manera de pensar a través de compartir y predicar la bondad y la benignidad de Dios, la bendición de Dios,
para que muchos vengan a escoger a Jesús, a escoger la vida, a escoger la salud, a escoger el bienestar, a escoger la aceptación y la gloria, a escoger la redención, la justificación en Cristo, a escoger la salud y el bienestar, la riqueza y el poder, el llamamiento, la herencia que de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y a escoger el poder que le levantó de entre los muertos, a escoger a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Alfa y el Omega, el principio y el final, el primero y el último, el agua viva, el pan de vida, el amor de los amores, el amor de los amores, el Redentor, el Salvador, el bendito de las naciones, nuestro glorioso Señor Jesucristo, en su nombre, para gloria de Dios Padre. Señor, bendito, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder experimentar en este tiempo, en esta oportunidad, en esta estación. Sabemos que la razón de esta temporada es Jesús. Jesús es la razón de esta estación. Así es que nos gozamos y nos alegramos, Padre, por tu amor con que nos has amado, porque tú nos has perdonado totalmente y nos has sanado totalmente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús somos más que vencedores, recibiendo de la abundancia de gracia y del regalo de su justicia. Nos podemos gozar y alegrar porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que, Señor, te damos gracias porque dice tu palabra, al que cree todo le es posible, y nosotros podemos declarar, creemos y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, que me fortalece. Amén, amén y amén. Gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Felicidades. Bendiciones. Nos vemos mañana. Nos vemos